veces una alumna me pregunta, ¿por qué no podemos sentirnos bien sin entender? Bueno, tendríamos que especificar, primero, que eso no es cierto. No es cierto de manera absoluta, o sea, para todos igual, no. Deberías preguntar, en todo caso, ¿por qué yo no puedo sentirme bien si no entiendo algo? Eso es diferente. Lo digo porque no hace falta que miréis mucho para daros cuenta que hay muchísimas personas que les da igual entender el mundo o no, o entender lo que pasa o no, o el porqué de las cosas. Simplemente viven y punto. Mientras disfruten, etcétera, tienen suficiente. O sea, la persona que no está centrada en la mente, que está centrada, por ejemplo, en el cuerpo físico, no le importa si entiende algo, le importa si lo disfruta, si le da un placer, etcétera. La que está centrada en las emociones, le importa si le hace sentir bien o no. Solo la persona que está centrada en la mente necesita saber el qué, el porqué de las cosas. ¿Vale? Entonces, eso, hombre, no habla mal de ti precisamente, habla de que estás, como mínimo, centrado en la mente. Porque si no, esa pregunta no te la habrías hecho. Bueno, no me la habrías hecho. Entonces, de entrada, significa siempre que tú estás centrada a nivel de la mente, no centrada en el cuerpo físico ni en las emociones, sino en la mente. Pero bueno, es lógico. La mente es como un niño curioso que necesita hacer, probar y entender. Fijaos que los niños, una de sus preguntas, si es un niño sano, evidentemente, es muy clara. ¿Por qué? Quiere saber el por qué. La única manera de funcionar correctamente en el mundo es entender el por qué pasan las cosas. Y eso, insisto, no se entiende ni con el cuerpo físico ni con las emociones. Con el cuerpo físico puedes entender cómo hacer algo. Desde luego, es con la práctica física que puedes entender cómo hacerlo. Y eso es el resultado final que te puede hacer que te vaya bien algo, que ganes dinero, que te sientas feliz, que te cures una enfermedad, etc. Por lo tanto, es importantísimo. Pero es algo más concreto. Con las emociones, como he dicho antes, es sentirse bien. Lo único que realmente interesa es lo que se llama la dicotomía o la dualidad o polaridad entre sentirse bien y mal. Me siento mal, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? Pero para eso, eso es lo que me importa y punto. Entonces haré pruebas para ver si lo puedo hacer, de conseguirme bien, de sentirme bien, de alguna manera. Entonces, con la mente es precisamente con lo que podemos afectar a todo esto, a lo físico, a lo emocional y también a lo mental. La mente tiene la palabra curiosidad. Quiero saber cómo está hecho el mundo, de qué, por qué, para qué. Esa curiosidad es mental. Entonces, cuando tienes una mente fuerte, potente, que está bien desarrollada, es muy normal que tengas ganas de entender por qué pasan las cosas. Digamos que en la pregunta tú me añades, ¿es parte del proceso? Sí, ¿vale? El proceso pasa por centrarse en lo físico, luego en lo emocional, luego en lo mental y más adelante en el alma, ¿vale? Esto hablaría de que dentro del proceso se necesita pasar una época, un tiempo, unas vidas, cada uno pues tendrá su historia y su camino, ¿no? Donde la prioridad es entender el mundo. Entender por qué pasan las cosas, por qué, para qué, cómo, etc. Pero eso se entiende con la mente. Y entonces, luego, más adelante, llega un momento en que vuelves a estar como en el primer estadio. En el primer estadio las cosas pasan. Cuando éramos, por ejemplo, en la época de las cavernas, estábamos ahí, las cosas pasaban. No podíamos ni plantearnos saber por qué pasaban. Era voluntad de los dioses, pero nada más, ¿vale? Entonces era lo que Dios quiera, es lo que pasa. Pero, evidentemente, en un nivel muy bajo, donde no podíamos controlar nada. A medida que vamos subiendo, llegamos finalmente al estadio en que con la mente podemos controlar todo lo que es controlable por uno mismo, que es muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y llega un momento en que te enfrentas con, digamos, magnitudes cósmicas, planetarias, cósmicas, etc. Ahí tampoco nosotros no podemos afectar en absoluto, para nada. Entonces, volvemos al estado de
como si hubiéramos vuelto para atrás, en realidad es una espiral que ha subido para arriba, ¿vale? En el estado en el cual vuelve la aceptación, es lo que Dios quiera. Es curioso porque empezamos de una manera, terminamos de una manera parecida, cuando llegamos al estadio final del ser humano, la perfección del ser humano, porque el siguiente paso es la fusión con Dios, pero eso es otra historia, ¿vale? Para llegar a este paso hay antes el primero de intentar entenderlo todo. De ahí viene eso. Por lo tanto, estás en una situación correcta, es normal, pero no es por supuesto que todo el mundo hace eso, ni de lejos. Si tenéis más preguntas, en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.